3C. Este tema habla mucho de una sanidad financiera y de una sanidad familiar, ¿verdad? Vamos a ver cómo es que podemos tener una sanidad financieramente hablando, porque si tú tienes buenas finanzas vas a tener una familia sana. Hay un dicho en el mundo, ¿verdad?, que dicen que cuando el dinero se acaba, el amor sale por la ventana, ¿verdad? Casi siempre cuando no hay una sanidad financiera hay problemas, pleitos, contiendas, ¿verdad? Por eso es de que yo le he llamado a esta enseñanza Código 3C. Hablar de sanidad financiera, no quiero hablar de libertad financiera, ¿verdad? Porque hablar de libertad financiera es un concepto del mundo. Libertad financiera para el mundo es tener una cuenta de ahorro muy grande en el banco, grandes inversiones, tener todo pagado, de la educación de tus hijos hasta que sean profesionistas, un plan de retiro abundante. No quiero hablar de eso, ¿verdad? Porque la Biblia dice que las riquezas del hombre no consisten en los bienes que posee. Si vamos a ser ricos, vamos a ser ricos para con Dios, que no dudamos que Dios nos quiere bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Pero hoy quiero hablar acerca de esa sanidad financiera. Una cosa es sanidad financiera y otra cosa es libertad financiera. La sanidad financiera es como un lugar en el cual tú llegas, un lugar donde tú vives, es una forma de vida. Es como tú vives la vida, tengas o no tengas dinero. Es como una ciudad donde tú vives, es como una condición del corazón, es como un estado del alma que no depende de que si hay o no hay. ¿Sí me estoy dando a entender como introducción? Entonces quiero hablar de esa sanidad financiera. Si hay una sanidad financiera, va a haber una familia sana también. En la Biblia vemos conceptos como que tenemos que honrar a Dios, y bueno, uno de los conceptos que el Señor nos da en todo el Antiguo y en el Nuevo Testamento es que sembremos en Él. Nos habla de diezmos, ofrendas, pactos, y que ese es algo muy personal. Dile a tu vecino, es algo muy personal. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Ese es tú y Dios. Depende de ti si tú quieras honrar a Dios, ¿verdad? Y hasta donde tú le creas que el 10% es para el Señor y el 90% es para ti. Te quiero dar algunas estadísticas que dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Fíjate bien, 500 versículos hablan de la gracia, 500 versículos hablan acerca de la fe en Dios, 2350 hablan de cómo manejar el dinero. Imagínate, habla más versos de la Biblia de cómo manejar el dinero. Y diocidentemente casi todas las parábolas tienen una connotación de economía. Fíjate bien, alguna de ellas, por no citarte muchísimas otras más, acerca de la moneda perdida, el tesoro encontrado. Vamos, algo muy práctico, el hijo pródigo, cuando el Señor le dio la herencia. Casi todas las enseñanzas del Señor tiene algo que involucra el dinero, lo económico. Fíjate bien, y tú hazte esta pregunta: ¿algo Dios nos querrá decir en que 2350 veces habla de cómo manejar el dinero? No sé si tú te has dado cuenta por qué muchos de nosotros trabajamos mucho y estamos en crisis. ¿Cuántos han pasado por una crisis financiera? Levante su mano. ¿Cuántos están en esa crisis financiera? No levante su mano. ¿Cuánto les gustaría salir de esa crisis financiera, verdad? A veces vienen las crisis financieras porque malgastamos el dinero. Fíjate bien, a veces porque malgastamos el poco o el mucho dinero que podamos tener, lo malgastamos. Ahora, ¿por qué entramos a esa crisis financiera? Porque a veces no tenemos esos códigos de finanzas bíblicamente hablando. Quiero poner un ejemplo. Porque es que trabajamos mucho y siempre estamos en crisis porque no hemos aprendido a activar esos códigos bíblicos de las finanzas. Quiero poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando alguien ha entendido que hay un código que la Biblia dice: si yo perdono, Dios me perdona a mí? Si alguien te lastimó o te hirió o habló
injustificadamente o justificadamente habló de ti, te difamó, sea verdad o sea mentira, ¿qué es lo que tú haces si conoces a Dios? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Lo perdonas. ¿Qué haríamos? Porque Dios dice que si nosotros perdonamos, Él nos perdona. Porque sabemos ese código: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Amar a los que hablan bien de nosotros, eso cualquiera lo hace, pero amar a quien te vitupera, a quien te lastima, solamente teniendo un corazón de Dios, porque ese código lo hemos descubierto. Así en la vida financiera hay códigos que tenemos que descubrir. Cuando tú estás en crisis es cuando, por ejemplo, llega la quincena, y esa quincena que viene a tus manos ya la debes, ya nada más pasa porque ya te gastaste ese dinero sin antes haberlo tomado. Cuando te llega la quincena ya debes todo, entonces entras en una crisis financiera. Ahora, ¿por qué hay esa crisis financiera? Por ignorancia de los principios de Dios. Cuando tú ignoras los principios de Dios y estás en una crisis financiera, ¿verdad? Es porque a veces no hemos entendido esos principios que están en la Biblia. Algo tan común, cuando tú no entiendes los principios financieros, es como cuando una persona compra el auto que no tenía que comprar. Fíjate bien, es como cuando una persona se mete a un negocio que no tenía que meterse. No sé, hace unos meses, ¿verdad? Una mujer que era muy pudiente, que era una mujer que estaba muy próspera, no sé, se metió por el internet y supo de un negocio en un país y le hicieron un lavado de cerebro y vendió todo y se quiso enriquecerse de la noche a la mañana, y de la noche a la mañana perdió todo porque ella pensó que iba a ser de la noche a la mañana muy rica y muy bendecida. ¿Verdad? A veces por comprar lo que no tienes que comprar y por meterte en los negocios que no te tienes que meter, a veces por ignorancia de los principios de Dios entras en crisis. Vamos a hablar de 3 secretos de sanidad económica en donde hay una sanidad en tu economía y en tu familia. Vamos a leer la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 6, verso del 8 al 10. Y después leemos del 17 al 19. Son 3 conceptos fundamentales de los muchos que hay en la Biblia. ¿Cuántos vamos a ver el día de hoy? 3. Estos conceptos no te van a hacer llorar. No vas a decir, ay, no, o sea, no vas a sentir tan bonito, pero sí te van a traer una sanidad financiera, que también es bonito tener una sanidad financiera. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Verdad? Hoy el Señor te va a hablar de una manera diferente, en donde vas a vivir mejor y vas a tener tu familia mejor y le vas a servir al Señor de una mejor manera. Porque es muy difícil cuando tú eres fiel, entregado, pero endeudado. Muy entregado, pero bien quebrado. Es mejor servir a Dios en tiempo de abundancia que en tiempo de escasez. ¿Cuántos dicen amén? Es mejor servir a Dios cuando tú tratas de darle lo mejor a tu esposa, a tus hijos, y tratas de estar lo mejor posible, que cuando no hay nada. Así es de que hoy vamos a descubrir 3 principios que están ahí en la Biblia. Primera de Timoteo capítulo 6, verso del 8 al 10 y después del 17 al 19. Dice la palabra de Dios: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Qué dice la Biblia? Estemos contentos con esto. Dice más adelante: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. ¿Quién es el que laza a la gente? El chamuco, el diablo, Sata, ¿verdad? El chanclas, como le quieras decir. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Dice el 10: porque la raíz de todos los males es el dinero. No, ¿verdad? Dice la Biblia: la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice más adelante, el 17 y 19: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en ¿dónde? En las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da
todas las cosas, ¿cómo nos da Dios? Todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Vamos a tomar estos versículos de la Biblia para sacar código 3C. Vamos a ver 3 palabras que empiezan con la letra C. Son códigos que están ahí en la palabra de Dios. Dice la escritura en Timoteo capítulo 6, del 6 al 8. Una vez que lo leímos, vamos a volver a leer del 6 al 8. Dice la escritura que en esta parte de la Biblia hay una doctrina que se llama la doctrina del contentamiento. ¿Qué doctrina está ahí? La del contentamiento. Lo primero que tenemos que aprender es que dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos llevarnos. Dice la escritura que esta doctrina del contentamiento hoy en día en las iglesias cristianas se ha perdido. Ya no se predica del contentamiento, ¿verdad? Sabemos que Dios nos quiere bendecir. ¿Cuántos saben que Dios nos quiere bendecir? Sabemos que Dios nos quiere hacer cabeza y no cola. Él nos quiere poner arriba y no abajo. Pero en lo que pasamos ese proceso, ahí entra la doctrina del contentamiento. ¿Qué doctrina entra ahí? El contentamiento. Ahorita vamos a mirar qué es el contentamiento. ¿Sabes que el 60% de los divorcios en los matrimonios es porque no hay contentamiento en los matrimonios? ¿Sabes que el mayor problema y pleitos en una familia es porque no hay contentamiento? Ahora, ¿qué es el contentamiento? Es ser feliz en el lugar económicamente hablando que el Señor nos ha colocado. Lo voy a volver a repetir. El contentamiento es el ser feliz en el lugar, diga conmigo, económico que el Señor me ha colocado, ¿verdad? Es estar contentos cuando llegamos a las manos del Señor, que estamos en el lugar correcto económicamente en el cual Dios nos ha colocado. Por ejemplo, cuando alguien no tiene el contentamiento, si Dios le da una bici, después quiere una moto. Cuando Dios le da la moto, Él quiere un auto. Y si Dios le da un auto, Él quiere un auto mejor. En otras palabras, no está conforme con lo que tiene porque no sabe la doctrina del contentamiento. Si Dios le da una televisión en blanco y negro, no, pues el nene o la nena quiere una a color. Y si ya le dio la tele a color, ahora quiere una de plasma, ¿verdad? En otras palabras, no es que Dios no te quiera bendecir, sino el problema que no tienes dinero para comprar eso. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces todo lo que Él compra, lo compra, dile a tu vecino, dale un codazo, a crédito. Lo compra a crédito. Entonces ahí, cuando la gente empieza a comprar las cosas a crédito, sabes que cuando tú compras un producto a crédito, y si tú te atrasas, hay personas que compran una televisión y la pagan a veces 3 veces más de lo que cuesta. Imagínate aquella persona que dice: yo ya tengo mi tele de plasma, pero me la llevo y veo que la pobre tele de plasma le hace falta una mesita para ponerla, y va y compra la mesita para que se vea bonita su tele de plasma, y la compra, di conmigo, a crédito. Pero no obstante de ello, dice: ya tengo la tele de plasma, la mesita, pues hace falta el sonido zurrón, y lo compra, dile, a crédito. Pero el nene no queda contento con ello y dice: me hace falta mi DVD, y lo compra a crédito. Es por eso que tú puedes ver personas que ganan lo mismo y tú los comparas en 10 años. Hay personas que ganan lo mismo o quizás menos, que tienen más al cabo del tiempo porque ellos compraron de contado, fueron sabios, supieron esperar porque entendieron la doctrina del contentamiento. Y
compró menos cosas a un costo muy alto porque no entendió la doctrina del contentamiento. Y este que gana quizás más ve con ojos de bicho raro al que gana menos y tiene más y dice: es que quién sabe qué está metido. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Verdad? Porque cuando tú compras a crédito todo, ¿verdad? Tú pagas la tele, la mesita y todo lo compras a crédito. ¿Qué pierdes? Dile a tu vecino: pierdes la paz de Dios. Pierdes la paz, porque la Biblia dice que el que pide prestado se hace esclavo de ello. Tú te puedes hacer esclavo de una institución. Cuando tú pides dinero a rédito, es como cuando tú tomas un dinero que tienes que pagar intereses y luego los intereses se convierten en una avalancha y al rato ya no puedes pagar y te pierdes la paz. Tú te quedas esclavo de esa deuda porque todo lo pediste a crédito. Dice la Biblia en Proverbios 10:22, dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. La bendición de Jehová, di conmigo, es un lugar, es un estado en el cual tú te encuentras, donde ahí no hay tristeza, donde ahí hay paz. Pero como yo me salí de la bendición de Jehová, Él es el que me va a proveer y Él me va a enriquecer y no añade tristeza con ella. La bendición es un lugar, es un estado. La bendición es una actitud de tu corazón, es una decisión que tú tomas. Nada te tiene que robar la paz de Dios. Pero cuando en un matrimonio no entiende la doctrina del contentamiento, entonces se empiezan a meter en problemas, tanto la esposa como el esposo, porque pierden la paz, porque financieramente él está comprometido a pagar. En tu vida financiera está en problemas, empieza a haber pleitos, contiendas, no puedes dormir, no piensas correctamente porque estás endeudado. ¿Estás qué? Endeudado. Porque no aprendiste el contentamiento, no aprendiste a esperar en Dios. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Entonces empiezas tú como mujer a decir: es que él no me compra nada porque es bien codo. Él empieza a decir: es que ella es una gastalona, no se conforma con nada. Y empieza a haber problemas entre el esposo con la esposa con el esposo, los papás con los hijos. Por eso es que es muy importante que aprendamos a ser felices en el lugar donde Dios nos ha puesto. ¿Cuántos dicen amén? La doctrina del contentamiento, ¿verdad?, es algo que tenemos que aprender nosotros. La doctrina del contentamiento es un estado en donde nosotros tenemos que aprender a estar. Y con esto no te estoy diciendo que siempre, porque hay alguien dijo: pastor, entonces tenemos que ser pobres. No, di conmigo no. Dilo más fuerte, di conmigo no. Con la doctrina del contentamiento es aprender a esperar en Dios, porque una cosa es contentamiento y otra cosa es conformismo. Yo no te estoy hablando de conformismo, porque Dios se hizo pobre para hacernos ricos conforme a sus riquezas en gloria. Di conmigo amén. Él te quiere bendecir, Él tiene tesoros en el cielo que están preparados para ti. Pero en ese lapso hay un proceso. En ese proceso entra el contentamiento, porque todo tiene su tiempo. Cuando tú caes en el conformismo, es como cuando aquel hombre o mujer dice: pobre nací y así moriré. No, mi hermano, la pobreza es una maldición. La pobreza es una ¿qué? Y cuando Dios te trae a su presencia, Él empiezas a activar códigos. Y uno de esos códigos es el contentamiento, que mientras Dios te bendice a ti, a tu esposo, a tu esposa o a tus hijos, entra el contentamiento. En el contentamiento, ¿verdad? Primero voy a hablar del conformismo. Es cuando la gente dice: pobre nací y así moriré. Yo nací estrellado y los otros nacieron con estrella. Nunca avanzaré en la vida. Yo seré pobre, mis hijos pobres, mis nietos pobres. Eso es conformismo. Y yo no te estoy hablando de conformismo, yo te estoy hablando de contentamiento. Ahora, ¿qué es el contentamiento? Es feliz en el lugar económico donde yo estoy.
Lo voy a volver a repetir. Es estar feliz, diga conmigo, feliz en el lugar económico donde yo estoy. Quiero poner un ejemplo. Cuando el Señor a mí me llama a ser misionero y venirme para el puerto de Veracruz, yo recuerdo que en aquel tiempo estaba a punto de terminar la carrera, estudié para abogado. Empresarialmente había destacado. A los 20 años había comprado un penthouse en Coyoacán, había comprado un departamento enfrente del aeropuerto a un lado del Hotel Holiday Inn. Tenía varios locales comerciales, porque sí, ciertamente me robaron mi infancia. Lo único que aprendí fue a trabajar y a trabajar y trabajar bien. A mis 20 años Dios me había bendecido. Yo no sabía que era Dios. Hoy entiendo que todo don perfecto y toda buena dádiva desciende del Padre de las luces. ¿Cuántos dicen amén? Que cuando llegué a Cristo en aquel tiempo, a mí me dijeron: deja todo y sírvele al Señor, porque Cristo viene, el mundo se va a acabar. Y yo lo creí, y yo dejé todo. Hice malas inversiones y perdí todo, pero había contentamiento en mi vida. Cuando yo decidí venir como misionero al puerto de Veracruz, mi esposa y yo llegamos sin nada. Ya en ese proceso de contentamiento, porque yo le había dicho al Señor: Señor, si tú quieres, quítame todo y yo te voy a servir. Yo recuerdo aquel texto de la Biblia cuando el apóstol Pablo dice: pero cuántas cosas me eran para mí ganancia, que las he estimado como pérdidas para llegar al conocimiento y a la excelencia que es en Cristo Jesús. Recuerdo que habíamos llegado aquí y vivíamos en la calle de Juan Soto y Allende, en un departamento, una privada, hasta el fondo. Había contentamiento en mi vida. Yo sabía que estaba en el lugar correcto, en el lugar perfecto. Yo sabía que no había finanzas, no economía, no porque yo no hubiera sido un buen trabajador o hubiera sido un fracasado en el negocio. No, lo había perdido todo, porque en ese proceso yo le dije: Señor, así como a Moisés, que lo sacó del palacio y lo llevó al desierto, aún ahí en el desierto, cuando Dios nos trajo, yo había contentamiento en mi vida, porque yo sabía que estaba en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Sabía que estaba de misionero y que mi objetivo no era ganar algo material, sino ganar almas para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Sí, ciertamente había momentos en que si yo me descuidaba, podía poner los ojos en las demás personas que se afanaban y se afanaban y afanaban, y ellos solo trabajaban para sus hijos, su casa, su carro. Pero yo no tenía que perder la visión, porque mi llamado era único, así como tu llamado es único. Dile a tu vecino: tu llamado es único, vecino. No te compares a nadie, porque desde el momento que tú te empiezas a comparar con alguien, empiezas a perder el contentamiento, empiezas a dejar de ser tú. Tú tienes un llamado especial, tu familia tiene un llamado especial. Sí, ciertamente vas a titubear. Yo titubeaba. Cuando de repente llegaba a México, me decía la familia: ¿qué estás haciendo ahí? Estás muriendo de hambre. ¿Cómo estás teniendo a tu hija? ¿Cómo está tu esposa? No tienen que comer. Sí titubeaba, pero el contentamiento de Dios que me había llamado, yo sabía en quién había creído, dónde estaba parado y para dónde iba. Yo sabía que estaba en el lugar correcto, en la perfecta voluntad de Dios. Tenía que haber contentamiento en mí. Solamente tenía que ver a Jesús, al autor y consumador de la fe, porque si no me iba a desviar del contentamiento, me iba a caer en afanes. Tener contentamiento, ¿verdad?, es estar en la perfecta voluntad de Dios. Tener dinero te divierte. ¿A quién no le gusta tener dinero? Levante su mano. Pero no te hace feliz, mi hermano. Tener dinero sí te es agradable, pero no te hace feliz. La felicidad es un estado es un estado del alma. Fíjate bien. La felicidad es un estado del alma, es una decisión personal. Pablo dijo: sé vivir en lo mucho y sé vivir en lo poco. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos comer en banquetes, pero también sabemos comer en banquetas? Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Tú y yo sabemos estar en los mejores hoteles, pero también sabemos irnos de misioneros y quedarnos en la tierra. Dale fuerte esas palmas al Señor, porque sabemos vivir en lo poco y en lo mucho, mi hermano. Pero para eso tienes que tener contentamiento. ¿Cuántos dicen amén?
Pablo dijo en Filipenses 4:12: yo decido ser feliz, haya o no haya. Dije que haya o no haya. Yo recuerdo palpablemente cuando vivíamos ahí en Juan Soto, hasta el fondo. Para mí mi casa era la casa más hermosa que yo tenía. Te voy a describir cómo era mi casa. No había más que una mesa, como por 10 o 12 años de plástico era la mesa. Nos habíamos comprado con nuestras finanzas un colchón que era el monumento al orín, apestoso como él solo. No me da vergüenza decirte, no los vendieron, no nos los regalaron. Habíamos comprado un refrigerador en 150 pesos con unos agujeros que salían las cucarachas. Creo que las cucarachas eran de Canadá y no se morían las cucarachas, unas cucarachotas ahí. Mi sala era una sala de palo que la gente se sentaba y mejor se paraba porque quedaba chato, pues tú me entiendes. Pero para mí era mi casa más hermosa. Por muchos años, mi esposa y yo siempre nos fuimos caminando a la iglesia y en nuestro democrático camión, pero éramos felices. ¿Cuántos dicen amén? Para mí era la casa más hermosa, porque yo sabía que estaba yo en esa condición no por mediocre, no por hacer malas inversiones, sino porque estaba en la perfecta voluntad de Dios y yo sabía vivir en contentamiento. Debes de aprender a vivir en contentamiento en lo mucho y en lo poco. No debes de depender de lo que hay o no hay. Tu dependencia viene de Dios. Dale fuerte esas palmas al Señor, mi hermano. Y en ese tiempo no teníamos vehículo. Mi ilusión no era un vehículo. Yo había dejado un vehículo en la Ciudad de México del año. Yo no venía por cosas materiales, yo venía por ganar almas para el Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Había contentamiento en mi corazón. Yo no venía para estar al frente, Dios me había permitido estar al frente. Yo sabía que no se trataba de mí, se trataba de Él, porque toda la gloria y toda la honra es para el Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Entonces, tú decides ser feliz. Para mí era lo más bonito. Claro, había momentos difíciles en los cuales no me gustaba tener a mi esposa vendiendo refrescos en los cruceros. No me gustaba, me dolía, sí, pero había contentamiento. Parece como una contradicción, ¿verdad? No nos gusta, pero hay un proceso en el cual cuando Dios te quiere bendecir, hay ese proceso de desierto. Hay ese proceso en decir: Señor, ¿por qué estoy pasando eso? Pero el contentamiento te hace persistir, te hace no claudicar, te hace que no cometas errores y que no te compares a nadie, porque somos únicos en el llamado. ¿Cuántos me están entendiendo en esta tarde? ¿Verdad? Por eso es de que tú debes de ser feliz con la casa que tienes. Sé feliz con lo que tienes. Si tú no le das gracias a Dios con lo que tienes, menos le vas a dar gracias con lo que aún no tienes. Si tú no eres feliz no codicies ninguna otra familia. Tú tienes la mejor esposa y los mejores hijos. No codices otra esposa u otro esposo, aunque el ingrato esté pelón ya que se peina como queso Oaxaca. Es tu marido. Es tu marido. No escucho amenes. Debes de aprender a darle gracias a Dios, pero debe de haber contentamiento. ¿Qué debe de haber? Es una doctrina que a veces no la aplicamos. La primer C es contentamiento. ¿Cómo se llama la primera doctrina? La primer C, contentamiento. La felicidad es una decisión personal. Tú decides ser feliz en el mientras, en ese proceso de que Dios te va a bendecir, de que Dios te va a poner como cabeza, de que Dios te va a llevar a la tierra prometida. Hay un mientras. ¿Hay un qué? Un mientras. En ese mientras disfruta lo que tienes. Qué bendición es cuando tu esposa se para en la brecha, cuando pasas por valle de sombra de muerte. A mí nunca se me va a olvidar, ¿verdad? Todas las veces, todos los años que mi esposa a sus 20 años, 21 años, ella podría agarrarse sus maletas y abandonarme e irse y tener un mejor esposo, una mejor vida y dejarme ahí con el llamado. Pero ella se aferró a Dios, al llamado, se aferró a estar hombro a hombro conmigo. No le importó cuántas veces yo la tenía descalza, no le importó cuántas veces mendigábamos que comer, literalmente te lo digo. No le importó que a la hija le diéramos agua, que viviéramos en una situación deplorable, porque ella sabía estar en contentamiento. Por eso que ahora que han pasado los años, yo le digo: ¿qué quieres?
Todo lo que Dios me bendiga es para Dios y luego para ti, porque el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Dale fuerte esas palmas al Señor. Pero qué triste es cuando no tienes dinero y la gente, tu esposo, tu esposa te abandona cuando pasas por los momentos difíciles, o tus amigos. Qué bueno es cuando no tenemos que, porque ahí se ve quién es quién. Ahí se ve quién es quién. Nomás tienes dinero y te salen amigos y familiares. No tengas nada y como las cucarachas se van. Así es de que tenemos que aprender a vivir en contentamiento. Y la felicidad es una decisión personal. En el mientras Dios te bendiga, tú puedes decir: todo lo puedo en Cristo que me, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Primera C es contentamiento. Segunda C, que intrínsecamente está en la Biblia, es compromiso. ¿Cuál es la segunda C? Compromiso. Tenemos que ser gente de compromiso. Dice el verso 9 y 10. Dice la palabra de Dios que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Vamos a leer en el verso 9 y 10. Dice: porque los que quieren enriquecerse, o sea, ilícitamente, hay gente que quiere enriquecerse por sus propios medios, su propia mentalidad, sus propios principios. Déjame decirte que rico o bendecido no es aquel que tiene mucho, sino es aquel que menos necesita. Hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Pero dice aquí: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción. Hay gente que entre más tiene, más se destruye, porque sus finanzas están maldecidas, porque no tienen compromiso con Dios, porque la raíz de todos los males es el amor al. ¿Has visto aquellas personas que cuando no tienen nada se aman como esposos, pero tantito llegan a tener y cambian a su mujer de 40 por 2 de 20 porque ya es un feo guapo, porque tiene dinero, ¿verdad? Dicen: qué feo tan guapo porque tiene dinero, porque el dinero mata carita, ¿verdad? Porque dice la escritura: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados en muchos dolores. En otras palabras, cuando no hay compromiso con Dios, hay dolores, hay fracasos. Mucho o poco no hace la diferencia. Fíjate, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y tú podrás decir: bueno, es que yo no tengo mucho dinero o yo tengo poco dinero. No es en que tengas mucho o que tengas poco. Fíjate lo que te voy a decir. Yo conozco gente que tiene mucho dinero y tiene amor al dinero. Yo conozco gente que tiene poco dinero y tiene amor al dinero. O sea, no es que tengas mucho o que tengas poco. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al, tengas mucho o tengas poco. No es en lo mucho, no es en lo poco, es que tengas amor al dinero. El problema no está en la cantidad que tú y yo ganemos, sino está en la actitud de nuestro corazón. Fíjate bien, necesitamos estar comprometidos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos estamos comprometidos con el Señor Jesús? Me impresiona mucho Malaquías 2:14, que dice que Él es testigo de ese pacto, dice, de matrimonio. Malaquías 2:14 dice que Él es testigo cuando una persona se casa. Y cuando una persona se casa, uno provee para la familia, uno da sustento y abrigo. Sí, así es cuando tú te casas con el Señor. Hay un compromiso con Dios. ¿Cuántos estamos comprometidos con el Señor? Dios te ha dado dones, talentos. Dios te ha dado ese trabajo, esa inteligencia, no para que vivas bien tú, es para la gloria y honra de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que Dios nos ha creado para toda buena obra. Y de paso Dios te va a bendecir, porque Dios es bueno. Pero lo primordial es para extender su gloria, para extender su reino. Ese es el propósito, pero necesitamos tener compromiso con nuestro Señor Jesucristo. Mira, lo voy a ejemplificar con esto. Una carta que Juan le hizo a Manuela. Dice Juan: querida Manuela, por ti sería capaz de todo,
Por ti iría hasta los confines de la tierra. Manuela, por ti cruzaría los mares con tal de ver tus preciosos ojos. Manuela, estoy tan comprometido contigo que te compraría todas las flores de los invernaderos. Manuela, no puedo vivir sin ti, por ti iría a los confines de la tierra. Manuela, estoy tan ansioso de verte. Manuela, abajo dice postdata, Manuela, nos vemos el domingo si no llueve. ¿Tú crees que Juan esté comprometido con Manuela, sí o no? No. Yo creo que muchas mujeres se identifican con Manuela, ¿verdad? Con relación a sus maridos. Así muchas veces nosotros somos con Dios. Como cristianos, ¿verdad? A veces nosotros les decimos: Señor, tú eres mi rey, pero no te metas en mis finanzas porque son mías. Señor, tú eres el dueño de mi vida, pero yo manejo mi negocio porque yo lo puedo manejar mejor a que tú te involucres en mi negocio. Señor, yo te doy todo, yo te doy mi vida, pero no te metas en mi economía porque esa es mía. Decimos una cosa, pero hacemos otra. Así es cuando no hay compromiso. Cuando no hay compromiso es porque el Espíritu Santo no está coronado en el trono de nuestro corazón. Mateo capítulo 6, verso 33. Fíjate bien, ¿por qué es que la gente no tiene compromiso con Dios? Mateo 6, 33, cuando la Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Busquemos el texto donde dice: no podemos servir a dos señores, o sirves a uno o sirves a otro. En la traducción original, cuando dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborreces al uno o amarás al otro, o estimarás al uno o menospreciarás al otro. No podéis servir a Dios. Y en la traducción antigua dice a Mamón. ¿A quién dice? No dice riquezas, dice el dios del dinero, que es Mamón. Se llama así, Mamón, el dios del dinero. ¿Cómo se llama el dios del dinero? Sí, no tengas pena. Yo sé que en nuestro español y en México es una palabra obscena, pero en el original es el dios del dinero. Es el dios del dinero. Entonces, cuando alguien no está comprometido con Dios, no le va a poder servir a Dios, porque el dios del dinero lo está dominando, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Mira, fíjate, el dinero tiene espíritu, el dinero habla. O tú controlas el dinero o el dinero te controla a ti, porque el dinero tiene un Dios que se llama, y a veces Mamón controla a la persona. Te voy a decir, por ejemplo, cuando alguien no tiene y llega a tener, pero lo controla Mamón, se convierte en un sangrón, ¿sí o no? Dice: ay, este es bien sangrón, porque no tiene y de repente ya se le volaron, ¿verdad? Y es bien sangrón. No digo el otro porque ya se oye mal, ¿verdad? Porque tiene el espíritu de Mamón. Por eso es que el que no tiene y llega a tener, loco se quiere volver, porque Mamón lo controla, porque el dinero tiene espíritu. Características de una persona que tiene a Mamón. Fíjate bien, un billete de a 500 en la iglesia, ¡ay, es mucho! ¿Por qué tanto? Pero un billete de a 500 en el centro comercial no alcanza para nada, comadre, ¿sí o no? No alcanza el dinero, porque tiene a Mamón en su corazón. Otra persona que tiene a Mamón, para su casa lo mejor, los mejores acabados, los mejores. Para la iglesia. ¿Por qué tanto la iglesia? ¿Para qué tan grande? Sí, es porque tiene a Mamón ahí en el corazón. No tiene a Dios, porque para él lo mejor, pero para la iglesia lo peor. Dile a tu vecino: tiene al chanclas. Tiene al chanclas ahí. Otra, ¿verdad? Todos los días tú tienes que hacer una decisión para servir a Dios o sirves a Mamón. Tú decides servir a Dios comprometiéndote con Él. Tú decides diezmar o no diezmar, ofrendar o no diezmar. Tú decides caer en codicia o caer en una libertad financiera y en una libertad familiar. La bendición es condicional. Si tú activas el compromiso, Dios te dice: yo te voy a bendecir. Y bendecido no es que tengas dinero. Hay gente que tiene todo el dinero del mundo, pero vive en un estado de infelicidad. El dinero parece la felicidad, pero solamente Dios hace al hombre feliz. ¿Cuántos dicen amén?
Así es de que tú puedes declarar sanidad financiera, pero si tú manejas tus finanzas como tú quieras, por más que declares, no va a venir la bendición a tu vida. Tienes que activar el compromiso con Dios. ¿El compromiso con quién? Con Dios. Primero, tienes que tener contentamiento. Después tienes que tener compromiso con Dios. Ese compromiso con Dios abrirá las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. Tercer punto, tienes que tener compasión. ¿Qué tenemos que tener? Compasión. Primero, contentamiento. Después tenemos que tener compromiso. Después tenemos que tener compasión por el perdido. Dice en el verso 17 y 19. ¿Sabes que cuando a mí Dios me llamó de la Ciudad de México? Cuando a mí me dijeron que yo tenía que venir al puerto de Veracruz, yo empecé a amar a Veracruz. A mí Dios me tuvo que traer de México para amar a Veracruz. De hecho, yo era chilango, pero Cristo me cambió. Ya me ha perdonado el Señor. Amén. Soy de Cristo y somos del puerto de Veracruz. Pero Dios me tuvo que traer de Veracruz. Tuve que renunciar a mi comodidad. Tuve que renunciar a mi familia. Tuve que renunciar a lo que yo había soñado por amor a Cristo. Dios me tuvo que traer de allá para que aquí levantáramos un santuario para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Dios tuvo que traerme de ahí. Dios tuvo que ponerme un corazón veracruzano para amar a Veracruz y para que aquí se levanten tus hijos y los hijos de tus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios tuvo que poner carga en mi corazón. El apóstol Pablo dijo: me ha puesto una necesidad. Ni siquiera yo decía esa necesidad, sí la anhelé, pero Dios impuso esa necesidad cuando el apóstol Pablo dijo: ay de mí si yo no predicara el evangelio, porque Dios había dejado a través de su Espíritu Santo esa compasión por el perdido. Yo te hago una pregunta: ¿tienes compasión por el perdido en nuestro precioso Veracruz? ¿Tienes compasión por la gente que ahorita está quizás golpeando a su mujer, quizás en las cantinas, quizás lastimando a sus hijos? ¿Tienes compasión por esos hijos que están creciendo en hogares desintegrados, en donde no tienen una interacción con su padre, donde son abandonados? ¿Tienes compasión por aquellas madres que no tienen esposo, que son abandonadas? ¿Tienes compasión para levantar santuario para el Rey y que sea como la cueva de Adulán, en donde vengan los afligidos, los enlutados, los endeudados, los quebrantados de corazón? Hay compasión en tu vida para que un día de aquí Dios levante pastores, evangelistas, misioneros, se abra el instituto bíblico, los niños lleguen a esta iglesia, conozcan a Dios, no esperar a que se pierdan, sino desde chiquitos sean instruidos en el camino de Dios y podamos decir: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de Dios. Dale un aplauso al Señor. Para eso se necesita compasión, para extender el reino, para establecer el reino, para preocuparse por la casa de papá, por la casa de Dios. Compasión. Dice en el verso 17 y 19, fíjate lo que dice: a los ricos de este siglo mandar que no sean altivos. Dile a tu vecino: no seas altivo, manito. Tú podrás decir: ay, pero dijeron a los ricos. Tú eres rico. Di conmigo: yo soy rico. Usted es rico, usted es millonario. Por eso dice la Biblia: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿Cuántos dicen amén? Las riquezas son inciertas. La Biblia dice que las riquezas del hombre no consisten en los bienes que posee. Si vamos a ser ricos, vamos a ser ricos para con Dios. Fíjate que la otra vez estaba una persona, se había pensionado, 52 años. Platiqué con él y me dice: no, pues yo ya estoy hecho, ya hice mi casa, tiene alberca, vivo bien, tengo una pensión. Y dice: me la voy a llevar. ¿Cómo se la va a llevar? A los 3 días se murió. Las riquezas son inciertas. Solamente Dios sabe cuándo nos da la vida y cuándo la. ¿Para quién trabajó? Para Sancho Claus, porque se casó su mujer con otro. Dice: no, eso no va a pasar en mí. Dile: no va a pasar en mí, porque yo tengo compromiso con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Él dice que nos dará larga vida, tendremos visión y disfrutaremos lo que hemos cosechado. Levantaremos una cosecha y lo disfrutaremos en el nombre poderoso de Jesús. Dale una ofrenda de palmas al Señor.
Pero dice la Escritura: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, en la cual son inciertas. Desnudos venimos, ¿y cómo nos vamos? Desnudos. No nos llevamos nada. Dile a tu vecino: no nos llevamos nada. Hay cosas que son para Dios, hay cosas que son para tu esposa, hay cosas que son para tus hijos, y si tienes hijos son para tus nueras, y si tienes nueras son para los yernos, aunque no nos guste. Por eso hay que darle a Dios, hay que darle a la esposa, y hay que ser de bendición a los hijos o a las hijas. Y cuando Dios nos llame, vayamos con un corazón limpio. ¿Cuántos dicen amén? Señor, yo supe tener cada cosa en su lugar. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Yo supe dar al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Las cosas que fueron para mi esposa, para mis hijos, también las cosas que fueron para ti, pero también para la gente que menos tiene. ¿Sabes? Te voy a dar unas estadísticas. Fíjate bien. En la India, ahora que vino la misionera, me platicaba que en la India mueren en la calle personas en una miseria extrema, ¿verdad? Estaba platicando con uno de mis hermanos que fue a la India. Dice: es una miseria extrema. En la India hay muchos niños que no comen hasta en 3 o 4 días sin comer. Yo no sé si tú alguna vez te has quedado sin comer. Fíjate bien estas estadísticas. En el mundo hay 1,100 millones de personas que ganan menos de $1. ¿Cuánto es $1? 20 pesos. 1,100 millones de personas que ganan menos de $1. Casi 3,000 millones de personas ganan $2 al día. ¿Cuánto es $2 al día? 40 pesos. Dile a tu vecino: somos millonarios, vecino. ¿Cuántos somos millonarios? Por eso aquí dice: y a ustedes, Comunidad Vida Aeropuerto, no seas altivo. Dile: bájale 2 rayitas a tu cuaderno, manito. Díselo, por favor. Dile: no seas altivo. Tienes que tener compasión. ¿Cuántos vamos a tener compasión? Dolor por la obra, dolor por la gente que no conoce al Señor, porque somos ricos en Cristo Jesús. Dale una ofrenda de palmas al Señor con todo tu corazón. Nosotros estamos en el 30% de la gente más rica en el mundo. Si tú tienes una casa, ponte de pie. Si tú tienes una casa y tú comes 2 veces al día, y tú comes fruta, y tú tienes agua potable, estás en el 30% de la gente más rica del mundo. Nosotros somos el 30% de la gente más rica en todo el mundo. Por eso tú y yo no nos debemos de quejar. ¿Cuántos dicen amén? Hay códigos: contentamiento, compromiso y compasión. Y las ventanas de los cielos se van a abrir a tu favor. Los cielos van a empezar a soplar de una manera sobrenatural a favor de tu vida y de tus hijos y de los hijos de tus hijos. No le digo yo, lo dice el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No te vas a divorciar en los momentos de desierto. Tu esposa te va a amar, tu esposa te va a amar. Tus hijos van a valorar ese tiempo de desierto, porque tú les vas a enseñar el contentamiento. Y cuando sean bendecidos, van a ser humildes y quebrantados de corazón. No se van a enorgullecer, no se van a enaltecer, porque tú les vas a enseñar el contentamiento, el compromiso y la compasión, en el nombre poderoso de Jesús. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Creo que es un buen momento para darle la gloria y la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Levanta tus manos al Señor. Te anhelamos, Dios. Te anhelamos, Jesús. Levanta tus manos al Rey. Espíritu, avívanos. Oh Señor Jesús, te anhelamos. Te anhelamos, Dios. Te anhelamos, Jesús. Vamos a tener un tiempo de adoración con todo el corazón. Vamos a decirle que se abra el cielo. Dile: muévete, Señor, en mi vida, en el cielo como en la tierra. Vénganos aquí tu reino. Lo mismo que sucede en el cielo, suceda en la tierra, en mi corazón, Señor. Yo no quiero salir de este lugar igual que como haya entrado, Jesús. Que se abra el cielo. Dile: muévete, Señor. Vénganos tu reino, Jesús. Oh precioso Espíritu Santo. Vamos a decirle todos juntos: oh gran Dios, oh gran Dios,
Oh gran Dios, oh gran Dios, oh gran Señor, oh Dios poderoso, eterno Dios. Vamos, levanta tus manos al Rey. Oh precioso Señor, te adoramos, Jesús. Oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados para nuestras vidas. En ti está nuestra esperanza, Señor. Oh gran Dios, oh gran Dios, los cielos y se abren, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, no hay cielos cerrados se abren, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, que se abre el cielo, Señor. muévete en mi vida, en mi casa, en mis hijos, en mis finanzas. Vamos a declararlo. Que se abra el cielo. Muévete, Señor, en mi vida. Muévete en mi familia. Muévete en mi iglesia, Señor. Trayendo gozo y esperanza. Haz llover, haz llover. Abre las puertas del Oh, haz llover, cielo. Señor, haz llover, Jesús. Haz llover, Oh, haz llover, Señor. haz llover. Haz llover, Señor, haz llover, Jesús. Abre las puertas del cielo. Haz llover. Sí, Señor. Oh, haz llover. Abre las puertas del cielo. Haz llover. Oh, haz llover. Oh, ¿Por qué no das un aplauso al Señor con todo corazón? Dale un aplauso a Dios con todo tu corazón. Dale más fuerte esas palmas al Señor. Sí, Señor.